Voy a llevar al límite absoluto la tablet más potente de Red Magic. Y no vamos a perder el tiempo con juegos ligeros. Probaremos directamente Resident Evil 2 Remake, God of War, Cyberpunk 2077 y Red Dead Redemption 2. Y no solo eso, compararé sus resultados con el teléfono más potente del mundo. Así que quédate hasta el final porque el resultado no es el que yo esperaba. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fran y esto es 3B Tech. Bienvenidos. Este video está patrocinado por Kaspersky. Si bajaran archivos para su celular o su computadora que son de dudosa procedencia, hay una alta probabilidad de que no solamente pongas tus equipos en riesgo, sino las cuentas que hayas ingresado ahí. Por eso les recomiendo Kaspersky Premium, que es el plan más completo que tienen, ya que además de incluirte protección en tiempo real contra amenazas, también te brinda seguridad para compras en línea, una VPN ilimitada y un administrador de contraseñas para que así no repitas la misma contraseña con todos tus correos. Mira, te enseño cómo aprovechar el descuento. Van a ir al plan Premium. Yo recomiendo la opción de 5 dispositivos porque es la más rentable si usan varios equipos, aunque también existen otros planes según sus necesidades. Van a ingresar el código promocional 3BTech y ahí se les reflejará el 20% adicional sobre la oferta vigente, por lo que es una excelente oportunidad para que empiecen a cuidar más de sus equipos y de sus cuentas. El enlace se los voy a dejar en la descripción y además del descuento extra, están apoyando directamente al canal para seguirles trayendo contenido de calidad. Gracias a ustedes por apoyar a los patrocinadores que confían en el canal y muchas gracias a Kaspersky. Ahora sí, sigamos con el video. Esta es la tablet más potente de Red Magic, la nueva Red Magic Astra 2, la cual incluye el procesador más potente hasta la fecha, el Snapdragon 8 Elite generación 5, además de que es la primera tableta con refrigeración líquida incluida. Y lo que quiero hacer en este video no es solamente llevar al límite la tableta, sino también como tengo el Red Magic 11S Pro, el teléfono más potente del mundo. Oye Fran, pero ese no es el procesador más potente del mundo. A ver, este teléfono tiene el chip Snapdragon 8 Elite generación 5, mismo que ya tienen muchos teléfonos en el mercado, pero este tiene el Leading Version, es decir, una versión overclockeada del ya existente procesador. Y voy a comparar estos dos equipos. El celular tiene el procesador overclockeado, además de que el celular tiene 16 GB de RAM y yo tengo el modelo de 12 GB de RAM de esta tablet. Pero vamos a ver si por ser más grande tenga mejor disipación y podamos alcanzar los mismos FPS que el Red Magic 11S Pro. En mi anterior video utilicé GTA V, pero como muchos me pidieron que mejor probara Resident Evil 2 Remake, vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos con este juego. Y mira, algo de lo que estoy súper encantado con estos nuevos procesadores es que no necesitas estar cambiando las configuraciones del contenedor, todos se me ejecutaron a la primera, por lo que esto sería como el rendimiento base. Y si quisieras obtener un mejor resultado, podrías cambiar los ajustes del contenedor para obtener más FPS. En el menú me sorprendió porque Resident Evil 2 Remake solamente estaba consumiendo 3 watts. Sé que solamente estaba en el menú, pero consumir solo 3 watts, una roja light consumiendo 3 watts se trabaría un montón. Y aquí iba súper fluido los menús. En el preset activé la prioridad de gráficos, que te pone casi todo en alto y en medio. Lo está corriendo a 720p. El USB que ven en la parte superior de la tableta, no es que esté cargando la tableta. Tengo conectado el cooler de Red Magic, el 6 Pro. Muchos dicen que el nuevo 8 Pro está súper bueno, pero hasta el momento este me ha funcionado bien, así que si llegan a encontrar este en oferta, 100% se los recomiendo. Y bueno, ya dentro del juego pueden ver que no tengo la generación de frames activada y deshabilité el límite de FPS para ver hasta dónde llegaba. Y mira, sube hasta los 80 FPS, incluso 90 en algunos momentos, y con temperaturas de 60 grados. Aunque realmente si los FPS están fluctuando entre 60 a 70, yo mejor te recomiendo que lo limites a 60 para que tampoco suba el consumo de poder y bajen las temperaturas. Y sí, con eso bajó hasta 40 grados. Y el consumo de poder solamente era de 8 watts. Créanme que esto se me hace una completa locura. Puedes correr un juego de este estilo con 8 watts y con prioridad gráfica a 60 FPS. Se me hace una completa locura. Además de que las temperaturas me dejaron completamente sorprendido. Nunca había utilizado una tablet para gaming y creía que se iba a calentar igual que un teléfono, pero no, realmente al ser más grande tiene mejor disipación de calor
Aparte de que en mi opinión jugar en tablet lo cambia todo. Esta cuenta con una pantalla OLED de 9.06 pulgadas y resolución 2.4K. Gracias a que tiene esta pantalla OLED, los negros se ven mucho más profundos y los colores más vivos, que hasta el momento esta es la pantalla más grande que he tenido, en donde he jugado juegos de PC en Android, en una tablet súper delgada. La mayoría del tiempo el juego se mantuvo abajo de los 60 grados, pero si quisieras bajar aún más la temperatura y también el consumo de la batería, podrías aún limitar los FPS a 30. El juego, como estaba rondando siempre los 60 FPS, no vas a tener bajones y ahora solamente vas a consumir 7.5 watts. Es decir, le bajas casi la mitad del consumo que estabas teniendo. Y ya si lo quieres sentir más fluido, sin seguir consumiendo batería, podrías habilitar la generación de frames. El modo balanceado hace un equilibrio entre el uso de poder y los artefactos que se añaden. El modo boost es para los que quieren más fluidez. El modo clear es para que hayan menos artefactos. Y el modo max mejora la calidad, pero también consume más poder y rendimiento. En lo personal, me gusta más cómo se ve el modo balanceado. Muchos me han dicho que utilice el modo max, pero siento que añade muchos artefactos. Y el balanceado, como su nombre lo dice, hace un equilibrio entre rendimiento y consumo de poder. Y sí, mira, bajamos a solo 5 watts. De 11 watts que estaba consumiendo con los 60 FPS reales, luego a los 7 watts que estaba consumiendo a 30 FPS, ahora a solo 5 a 6 watts y de nuevo a 60 FPS. Obviamente con la generación de frames, pero que en lo personal, si tienes una tasa de frames estables, no se notan los artefactos. Y así no solamente te durará más tiempo la batería de tu tablet, sino que reduces considerablemente la temperatura. Mira, deshabilité la generación de frames y lo puse a 60 FPS reales y el juego rápidamente subió su consumo de poder. No son temperaturas preocupantes porque, como les digo, al ser chips ARM, incluso temperaturas de 70 grados no son preocupantes, pero sí va a reducir más rápido la batería, pues ahora está consumiendo de entre 11 a 12 watts y antes con la generación de frames solo estaba consumiendo 5 watts, gracias también a que tiene este procesador súper potente. Así que sí, yo creo que este juego sí se puede jugar de inicio a fin. Calidad gráfica muy buena, tienes una pantalla OLED, la tablet la puedes llevar a donde sea y jugar donde tú quieras, y es súper delgadita. Definitivamente ha sido de las mejores experiencias en donde he probado este juego. Así que ahora sí, vamos a empezar a subir la potencia. Uno de los juegos que anteriormente en el Red Magic 11S Pro dio mucha batalla fue el Dios de la Guerra. Y es que en el Red Magic 11S Pro las temperaturas se dispararon demasiado, llegando hasta los 100 grados. Y esto también me ocurrió en la tablet. Se mantuvo así por un buen rato, incluso aunque haya limitado los FPS, por lo que mejor decidí cerrar el juego y volverlo a abrir. Y esta vez, para mi sorpresa, las temperaturas habían reducido considerablemente. El consumo de poder solo era de 8 watts y las temperaturas estaban en 60 grados. Las mismas temperaturas que estábamos obteniendo anteriormente con Resident Evil 2 Remake. No sé si esto haya sido un bug de GameHub, pero simplemente reinicié el juego y ahora sí estaba yendo muchísimo más fluido. Y aquí ahora sí podemos ver una clara diferencia entre el Red Magic 11S Pro y esta Red Magic Astra. Mientras que el teléfono, con las mismas configuraciones gráficas, el juego rondaba los 87 grados, aquí en la tablet las temperaturas iban súper estables, incluso el consumo de poder también bajó, y eso que estaba utilizando el mismo cooler que probé con el teléfono. En las cinemáticas rondaba los 40 a 50 FPS, pero miren la diferencia en las temperaturas. Eso sí, cuando ya estaba jugando, el teléfono sí tuvo un poco más de FPS, rondaba los 45 FPS sin tener la generación de frames, mientras que aquí, como les digo que no tenemos el procesador overclockeado, rondaba los 30 FPS. Pero aunque limitara a 30 FPS en el teléfono, la temperatura seguía siendo de 70 a 80 grados, mientras que en la tablet era de 60 grados en promedio. Así que con la tablet tenemos ventaja por la disipación del calor, además de que tenemos una pantalla más grande y donde se pueden apreciar mejor los efectos, pero en el teléfono tenemos más potencia, aunque con temperaturas más altas. Pero si habilitamos el Frame Generation, ahora sí el consumo de poder se reduce a solo 10 watts en la tablet, aunque también en el teléfono, si lo habilitamos, baja a 9 watts.
pero sigue habiendo una diferencia en las temperaturas. En la tablet sigue rondando los 60 grados, mientras que en el teléfono se acerca más a los 70. Aún así, en ambos casos es una experiencia súper jugable, pero ¿podrá con Cyberpunk 2077? Pues el teléfono solo lo movía a 18 FPS. Pues no, aquí también obtenemos los mismos FPS, entre 16 a 18 FPS sin generación de frames, y ya con la generación de frames va mucho más fluido, lo mismo que me ocurrió en el teléfono. Sin embargo, aquí hay dos claras diferencias. La primera y más evidente es la temperatura. En el teléfono rondaba los 80-90 grados en promedio, lo cual, como les dije en ese video, ahí sí ya no es recomendable que esté a esa temperatura el procesador, y aquí en la tablet seguía rondando los 60 grados, por lo que en cuestión de temperatura no nos íbamos a preocupar demasiado. La otra cosa es de que al ser una pantalla más grande que un teléfono, aquí sí ya se llegan a apreciar más los artefactos. Cosa que en el teléfono, por ser una pantalla más pequeña, yo no llegaba a apreciar los artefactos, pero a pesar de esto, jugar en la tableta me hizo disfrutar más este juego. Pues en el teléfono, al tener el cooler de Red Magic conectado al celular, muchos de los controles que tengo no son compatibles con este cooler, y por eso estaba utilizando los mandos táctiles. Aquí, al ser más grande, sí puedo utilizar mi mando, conectar mi cooler, y además por la entrada tipo C que tiene aquí, puedo conectar mi almacenamiento externo en donde tengo mis respaldos originales. Por lo que aquí, si no te importa tanto los artefactos y no te quisieras perder de esta experiencia, ahora sí hemos llegado a un punto en el que se puede probar este juego. Y por último vamos con el juego que todos les encanta comparar cuando sale un nuevo juego, el Red Dead Redemption 2. Igualmente el juego se ejecutó con las configuraciones por defecto del emulador. Como les digo, si llegaran a mover algo en las configuraciones, podrían llegar a tener mejor rendimiento, para que sepan que incluso se puede optimizar aún más. Y mira, el juego lo mueve arriba de 30 FPS. Sí, aquí sí le dio la vuelta completamente el teléfono, pues rondaba arriba de los 50 FPS, pero también, como les dije, el consumo era mayor. Aquí estaba llegando a los 80 a 100 grados, mientras que en la tablet solamente rondaba los 55 grados. Y hemos visto que hay un patrón en el consumo de poder. La mayoría de estos juegos exigentes solo consumen de entre 10 a 11 watts, lo cual se me hace fenomenal, que como ya les he dicho, en una PC consolidada requieren de más watts para poderse ejecutar. En algunos momentos sí llegaba a subir a los 40 FPS, pero normalmente rondaba arriba de los 30. Así que no solamente llevé al límite en la tablet más potente de Red Magic, sino también vimos las comparaciones con el Red Magic 11S Pro, el teléfono más potente que existe. Si bien hay juegos en donde obtenemos mejores FPS en el teléfono, realmente es una experiencia muy grata jugar en tablet, pues pudimos ver que tiene mejor disipación de calor. Al ser una pantalla más grande se llegan a apreciar mejor los detalles, puedes jugar con un mando y un cooler conectado, por lo que definitivamente si vas a jugar o consumir contenido, esta tablet se me hace una excelente opción. Pero coméntame tú, ¿qué opinas sobre esta tablet? ¿La adquirirías? Estaré leyendo y contestando todos sus comentarios. Y si quieres saber cómo configurar PlayStation 3 en tu Android, estoy seguro que este video te va a interesar. Chécalo, te lo aseguro.